¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al sexto programa de Pacifit Podcast. Mi nombre es Pamela Figueroa y como siempre es un gusto para mí poder estar acá nuevamente con ustedes. Antes de iniciar el programa, quiero agradecerles por el buen recibimiento que le dieron al quinto programa que salió publicado la semana pasada. Estamos muy complacidos de poder estar acá nuevamente con ustedes y es por eso que seguimos con este proyecto para poder brindarles a ustedes la información de muchos emprendedores y de personas emblemáticas de acá de Acajutla y también del país. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es un emprendedor que a más de uno ha deleitado con su riquísimo producto que le da un cambio completamente diferente al día. Cuando uno está sufriendo un gran calor, puede ir y disfrutar de este delicioso producto. Él es Diego Montenegro, el dueño de las famosas Ricositas acá en Acajutla. Bienvenido al programa. Gracias, Pamela, para mí un gusto poder estar acá y poder compartir, ¿verdad? La verdad, para nosotros es un gusto poder estar acá con usted, poder saber un poco más de usted y de su emprendimiento, pero cuénteme cómo ha estado, cómo se encuentra el día de ahora. Pues con calor, que no es lo normal acá en Acajutla, pero por lo demás, pues estamos muy bien. Así es, acá en Acajutla eso es de lo que sufrimos y por eso hay muchas personas que buscan su producto, las famosas Ricositas, para poder refrescarse, aunque sea un ratito. No, pues claro, así es. Hay una pregunta que creo que a muchas personas se les hace y muchas personas están como con aquello de ¿quién es Diego Montenegro? Bueno, para comenzar, pues soy una persona normal como cualquier otra, ¿verdad? Con defectos y virtudes, apasionado, una persona soñadora, con muchos sueños por alcanzar, amante también de la música, y de qué es pues esto del emprendimiento, ¿verdad? Pues qué es lo que estamos llevando a cabo hoy por hoy. La verdad es que, como se dice, todos, o sea, nos vemos de una forma, pero al final salimos siendo completamente diferentes. Creo que nadie se imaginaba que a usted le encantaba la música, aparte de tener su emprendimiento. Sí, en mis tiempos libres, pues, soy guitarrista también. Pertenezco a una iglesia y ahí pues dedico parte de mi tiempo y el talento pues que Dios nos ha dado también. Es muy bonito saber que en su tiempo libre puede hacer algo que le guste y que le llame la atención y que yo sé que es bueno para eso, para que lo continúe haciendo, aunque a veces nos desmotivamos cuando nos salen las cosas, pero... Sí. ¿Cómo lo inspiró o qué lo inspiró a empezar con este emprendimiento? Aprovechando la pregunta, pues quisiera pues remontarme a tiempos atrás. ¿Qué fue, mejor dicho, qué fue lo que inspiró para que Ricositas naciera y qué es lo que se ha hecho para que hoy por hoy estemos donde estemos, gracias a Dios? Al inicio, la inspiración surgió a través de una necesidad, pero esa inspiración nació de mi hermana, no nació de mí. Y me gusta decírselo a cualquier persona porque muchas personas piensan que yo he sido... ¿Quién empezó con esto? ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién tuvo la idea? Desde el inicio no fui yo, pero sí tuve pues cierto protagonismo, ¿verdad? Que ya lo voy a contar cómo fue que surgió todo esto. Okay. Surgió a través de una necesidad, Ricositas, la idea nació de mi hermana a través de la necesidad de encontrarse sin empleo. Estamos pasando tiempos de pandemia. Entonces, si recordamos, fueron momentos duros. Sí. Muchas empresas cerraron, negocios cerraron, muchos pues los mandaron a su casa a descansar sin ningún sueldo y mi hermana pues no fue la excepción. Mi hermana se quedó sin empleo, entonces la necesidad de poder obtener un ingreso, así fue como surgió la idea de poder emprender esta aventura. Yo en ese momento yo me encontraba en San Salvador viviendo. Ajá. Igual estaba guardado como todo, ¿verdad? A todos nos tocó así en ese momento. Correcto, a todos nos tocó así. Ver qué hacíamos para poder salir adelante porque era una situación bastante difícil. Sí. Entonces yo recuerdo que mi hermana, porque nos escribíamos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi hermana me hizo el comentario que ella quería emprender algo, pero no sabía qué. Entonces, bueno, seguimos platicando y días después volvimos a tocar el tema y me dice, mira, yo quiero emprender algo, me dice. ¿Y qué le digo yo?
La gran pregunta, el qué hago, cómo empiezo. O cómo empiezo. Entonces, mira, yo quiero vender sorbete artesanal. Me dice, no está mal la idea, le dije yo. Entonces, ella me comentó eso, que quería emprender lo que era hacer sorbete artesanal, prácticamente eso. Entonces, comentándome eso ella, pues yo no le vi ningún problema, está súper bien, pero platicando, dándole forma a lo que es a esto, la idea en sí nació de poder ofrecer un sorbete artesanal no como tradicionalmente lo conocemos nosotros acá en Acajutla, que cuando nos dicen sorbete artesanal, nos imaginamos a aquel señor con carretón, ¿verdad? Exacto, con los barquitos, los conos. Correcto, sí. Entonces que queríamos optar lo que es un producto artesanal, 100% natural, apostándole a la calidad. Dándole un toque diferente. Un toque diferente, correcto. Y eso prácticamente fue el punto de partida para poder empezar a maquinar. Luego, pues, mi hermana empezó. Yo seguía en San Salvador. Usted todavía lejos, pero ella iba empezando con todo esto. Con todo eso, correcto. En ese tiempo, si recordamos, se puso muy, muy de moda. No de moda, sino que la necesidad nos hacía trabajar así. Era lo que era todo a través de delivery. Sí. A domicilio, mejor dicho. Sí, fue lo que más, o sea, lo que la gente buscaba en ese momento, porque no podían salir las personas cuando necesitaban algo, preferían mejor pedirlo a domicilio. Correcto, entonces fue a domicilio como empezó esto. Recuerdo que empezó mi hermana justamente con mi mamá. Entonces mi mamá es la mente maestra acá de la receta. Entonces ella es la que elabora el sorbete y hoy por hoy ella es la que lo sigue elaborando. Entonces empezó con mi mamá, luego se les unió mi prima. Entonces se volvió un emprendimiento familiar. Recuerdo que salían, crearon la página de Facebook y todo eso se dieron a conocer. Vieron que empezó a tener bastante aceptación con la gente. Y yo recuerdo que salían ellas a repartir el helado en el vehículo. Ahí montaban la hielera con hielo y unos recipientes así reutilizables. Ajá. Llevaban el sorbete. Entonces lo preparaban en el vehículo, adentro del vehículo. Nada de que adentro del vehículo se raspaba, se preparaba y se despachaba. Y así iban depurando todos los pedidos que iban cayendo. En un par de ocasiones yo tuve la oportunidad de poderlas acompañar cuando ya empezó un poco a calmarse la situación y poder salir. Ajá, correcto. Pero aún seguíamos en pandemia. Mascarilla, sí. Seguíamos así. Entonces, y así surgió el negocio. El producto fue muy, muy buen aceptado con las personas. La verdad, no nos imaginamos que eso iba a ser tan aceptado con la gente de Acajutla. Entonces, eso fue lo que quizás empezó a motivar a trabajar lo que es la máquina, ¿verdad? Esa motivación que recibimos nosotros, los buenos comentarios, yo creo que para cualquier emprendedor poder ver que el producto que estamos elaborando se puede verlo ante nuestros clientes que lo disfrutan, que lo aceptan y dicen, wow, qué rico. Quedan con ganas de más. Correcto. Entonces eso para nosotros es bastante motivador porque dicen, ok, voy por buen camino, estoy haciendo bien las cosas. Entonces empezó así. Pasó prácticamente casi un año. Yo recuerdo que para esa vez debutaron en las noches de compras. Seguimos en pandemia. Yo recuerdo que yo todavía pues seguía como allá, ¿verdad? Atrás. Un poquito lejos del negocio, pero ahí dice negocio, presente. Pero ahí presente. Pero algo que se me escapa, el nombre, antes de que le pusieran el nombre de Ricositas, mi hermana tuvo algunas ideas de cómo poderlo llamar. Ella anteriormente había viajado a Colombia y había visto algunos emprendimientos allá de gastronomía colombiana, ideas. Entonces, yo recuerdo que esa vez estuvimos platicando y me dijo, ¿cómo le ponemos? Porque me dijo, mira, ¿será que vos me puedes trabajar el logo? Yo le dije, sí, le dije, sin problema. Entrémosle, le dije. Entonces, recuerdo que ella me propuso dos nombres. El primero fue Memocha, algo así.
Algo así, creo que lo había visto en Colombia. Lo trajo de allá en la primera idea. La primera idea. Y el segundo fue Ricositas. Entonces, desde el momento que me dijo Ricositas, no le dije, este es el nombre, le dije. Este nombre de Jale. Mira, le dijo, es fácil de pronunciar, es pegajoso y creo que identifica o describe más bien lo que querés hacer, le dije. O sea, quédate con este nombre porque este es... Se sintió que era el perfecto y el indicado para el producto que ella quería ofrecer. Correcto. En ese momento. Entonces, se le decidió dejarle ese nombre a Ricositas. Y así empezó, ¿verdad? Empezaron a debutar en las noches de compras. Yo recuerdo que esa vez solo vi fotos porque no estuve presente. Recuerdo que estaban en una mesita plástica, una hielera y un papelito que hacía Ricositas. Así debutaron. Así empezaron en esas noches de compras. Y bueno, fue pasando el tiempo. Mi hermana tomó la idea de viajar a Estados Unidos, pero decidió quedarse allá. Entonces, prácticamente, pues en ese momento el motor era mi hermana, era mi mamá. Exacto. Que lo hacía y el apoyo que tenía de mi prima. Entonces, el negocio quedó como en el limbo. Quedó en el limbo y yo vi la necesidad de tomar las riendas del negocio en ese momento, porque no quería yo dejarlo perder, ni que ese sueño y eso que se empezaban a hacer se muriera y quedara ahí. Entonces yo tomé a bien de tomar las riendas del negocio y empezar a trabajar, ¿verdad? Invertirle, adquirir mobiliario. Hemos pasado un montón de aventuras, desafíos. Y pues gracias a Dios, que porque es Dios quien abre puertas y cierra las puertas, pues estamos ahora donde estamos, ¿verdad? Pero sí ha sido un proceso algo largo. Ya vamos para 4 años. De 3 años donde yo he estado al frente del negocio y el año pues que mi hermano fue el que lo empezó. La verdad es que es muy interesante la historia. Creo que muchas personas pensaban que usted había sido quien había empezado con esto y quien lo había creado. Pero es muy bonito poder saber que ha sido un negocio familiar, sí, que han tenido el apoyo tanto de su madre, su hermana, que fue la que inició con la idea, también su prima, y ahora poder ser usted también parte de esto y quien ha estado estos 3 años siendo el motor de esto, ahí estando pendiente de qué se hace o cómo podemos innovar o algo nuevo para las personas. Y sé que acá en Acajutla ha sido muy aceptado, como usted dice, ese producto, porque sé que hay muchas personas que lo buscan y que dicen, ¿y a dónde podemos encontrar? O ¿dónde podemos encontrar algo refrescante para estos calores que son los que vivimos normalmente nosotros? Sí, correcto. Algo que a mí me llenó mucho de satisfacción es cuando nos empezamos a dar cuenta que la gente ya no llamaba, mire, véndame un sorbete. Porque nosotros vendemos un sorbete o nieve. Sí. Entonces, son 2 nombres, pero al final llegamos a lo mismo, es un sorbete. En Acajutla, a cualquier persona que vende sorbete, véndame un sorbete. Pero pasaba algo diferente con nuestro producto. Decían, véndame una Ricosita. Entonces, la asociación del nombre con el producto hizo match prácticamente, y es algo que digo, wow, o sea, es como cuando pensamos en una bebida, en una soda, el primer logo que se nos viene a la mente es Coca-Cola. Sí. Pues hay otras marcas, hay otras derivaciones, pero Coca-Cola es el primer nombre que se nos viene a la mente. Entonces lograr eso para nosotros fue algo bastante wow, o sea, no sabría cómo poderlo describir, pero satisfactorio. Sí, como usted dice, cuando usted nomás escuchó el nombre fue como de esto lo describe completamente, y así es como las personas lo han conocido. La verdad es que es muy pegajoso el nombre, como usted lo dijo, y por eso es que las personas llegan y le dicen, deme una Ricosita. Deme una Ricosita, correcto. Usted comentaba de que su madre es la que elabora el sorbete artesanal, o sea, que lo empieza desde cero. Sí. ¿Usted sabe un poco del proceso que lleva o cómo es que ella lo elabora literal desde cero, solo teniendo los productos por separado y llegar hasta ese rico sabor? Sí, definitivamente tengo que saber cómo hacerlo. A mí en estos 3 años a mí me ha tocado pues desempeñar diferentes roles dentro del negocio. Estar en producción, en logística,
en ventas, porque quizás a inicios, cuando empezamos en Plaza Cultural, muchas personas pues me vieron ahí en el kiosco, atendiendo el kiosco. Hoy casi no me logran ver, pero porque están ahí, gracias a Dios, pues se ha visto la necesidad de poder contratar a otra persona. Pero sí, me ha tocado caminar por las diferentes áreas. Entonces sí sé cómo se hace el sorbete. ¿Y usted nos puede comentar un poquito del proceso que lleva? Sí, claro. Menos la formulación. Exacto. Eso es lo que no se tiene que mencionar para que nadie sepa cómo hacerlo como lo hacen ustedes. Pero sí nos interesa un poco saber el proceso que lleva esto. Sí. Nosotros en realidad lo que elaboramos es un sorbete duro, como se conoce en Italia. Sorbete duro. En otros países acá se le dice sorbete. Entonces hay 3 elementos fundamentales para elaborarlo. Es el aire, la fruta y el agua. Entonces sin esos 3 no se puede. No se puede. y podemos sustituir lo que es el agua por leche, pero esos 3 elementos son los principales. Necesitamos lo que es fruta, endulzantes, que es lo que nos permite que no se congele el producto. El azúcar, usted por más quiera no la va a poder congelar. La fruta se la mencioné, ¿verdad? Sí. Necesitamos, en este caso, pues nosotros seguimos utilizando el método tradicional. Hemos innovado un poco, pero seguimos todavía utilizando ese método tradicional, lo que es el hielo y sal. Algunos sorbeteros acá en el país siguen utilizando ese método, que es una reacción, y cuando usted combina el hielo con la sal, pues es lo que congela, lo que es toda la mezcla que usted tiene, pues de acero inoxidable. Entonces prácticamente eso es, y la fórmula pues que anteriormente, que es lo que se vacía y para poder empezar a trabajarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y así es como podemos obtener el sorbete artesanal. La verdad es que es muy interesante. Creo que muchas personas se preguntaban ¿y cómo se hace el sorbete artesanal? ¿Qué proceso lleva? ¿O cómo puedo llegar a que llegue esa consistencia en sí? Sí, bueno, es bastante, lleva mucho tiempo y mano de obra, ¿verdad? Como le repito, nosotros pues hemos innovado un poco, hemos podido quitar un poco de carga en ese sentido para agilizar un poco los procesos y aumentar nuestra producción. Pero aún de eso pues sigue siendo artesanal, porque yo platicaba con muchas personas acá y me di cuenta que a veces tenemos el concepto equivocado de lo que es artesanal. Y yo empecé a estudiar o sea, ¿de dónde viene eso de cuando nosotros llamamos a algo artesanal? Entonces, el principio es que usted lo que va a utilizar es 100% natural y no agregas sabores ni olores artificiales ni colores. A partir de eso, usted lo que utilice para poderlo hacer no importa, pero la materia prima es 100% natural. Entonces, nuestro helado pues sí es 100% natural, artesanal. Sí, como usted dice, o sea, lo artesanal es no utilizar nada químico que pueda cambiar completamente el sabor o la forma de las cosas. Y es muy interesante saber que su producto es 100% artesanal, y creo que por eso es que a muchas personas les agrada y sienten tan rico el sabor, porque saben que no es inigualable el sabor natural a algo que ya lleva claro, químicos, ¿verdad? Sí, fíjese que nosotros hemos podido atender diferentes tipos de clientes y de diferentes partes del país y de otros países también. Pues personas de Colombia ya lo han probado, de Canadá, de Estados Unidos. Yo recuerdo que una persona de Colombia quedó encantadísima cuando probó el de Arrayán, leche canela, recuerdo que me dijo: no he probado un sorbete más rico que este. Y yo dije: wow, o sea, esos comentarios, o sea, nos llenan de vida y de ánimos para poder seguir. A otras personas que nos han comparado, no con la competencia de acá local, sino que con la competencia nacional. Porque hay otras marcas también, hay una marca muy, muy fuerte acá en el país, de sorbete artesanal, conocida. Y en esa ocasión recuerdo que llegaron esos clientes a consumirnos y lo probaron y me hicieron: este está mejor, y mencionaron no quiero mencionar la marca,
O sea, pero poder escucharlo, o sea, no lo dije yo. Que lo dijeron otras personas que nomás probarlos. Correcto, lo han dicho nuestros clientes, las personas que han tenido la oportunidad de poder degustar nuestro lado. Entonces, eso pues sí definitivamente nos llena de gratificación. Sí, sé que para ustedes es una gran motivación el escuchar ese tipo de comentarios porque como le digo, los motiva a seguir con esto, claro, a crecer y a querer implementar más sabores. Usted me comentaba de que en sus tiempos libres le gusta la música y todo. Sí. ¿Hay algún otro pasatiempo que haga en sus tiempos libres? Bueno, pasar con mi hija. Eso pues es maravilloso. Lo comprendo porque sé que es muy importante para uno como ser humano el estar con la familia. A veces hay personas que no son familia de sangre, pero uno los considera familia y es muy bonito poder compartir, ¿verdad? Así es. Yo creo que muchas veces nosotros estamos enfocados en el trabajo y éxito y en verdad pues dejamos pasar de nuestra vida pues esos momentos que podemos compartir con nuestros seres queridos, amigos, familia. Y a la larga, pues yo siento que son esos momentos los que siempre van a permanecer en nuestra vida. Sí, son momentos en los que uno tiene que vivirlos ese momento porque no sabe si van a volver a regresar, correcto, si los va a volver a tener o si los va a poder volver a vivir con eso. Sí, y la vida es corta, Así es. Aprovechamos el espacio para agradecer a Pacific Productions por ser el patrocinador de este programa. Si ustedes desean excelentes sesiones de fotografías, cobertura de videos para eventos o videos de dron o publicidad para su negocio, Pacific Productions es su mejor opción. Acá abajo está apareciendo el número para que ustedes puedan gestionar su servicio audiovisual solo con Pacific Productions. Vamos a seguir conociendo un poco más de usted, de su negocio. Sé que tienen una variedad de sabores, sí, pero ¿cuáles podrían ser como los más llamados por las personas o por los más pedidos por los clientes? Sí, el sabor, yo le llamo el sabor estrella. Nosotros. ¿Cuál es el sabor estrella? Cuéntenos. Es el sabor de mango. Es el sabor que el que más busca la gente. El que no tiene que faltar nunca. El que no tiene que faltar y cuando falta es problema porque la gente, no, mire, yo quiero mango, me dicen. Yo venía por el de mango, le dice, sí, y usted, es que no lo tengo en este momento. No es la temporada. Cuando no es temporada de mango es problema. Eso es más complicado porque usted, ¿y a dónde encuentro el elemento importante para la elaboración del sabor estrella que yo tengo? Sí, pero sí, a la gente le encanta ese sabor. Yo les digo a las chicas, cuando les llevo el helado, siempre les llevo doble sabor de mango y es el primero que se termina. O sea, es increíble. O sea, yo digo, la gente en Acajuta, la gente manguera, y sí, les encanta el mango. De ahí pues podemos seguir yo le digo el caballito de Troya. Es el sabor de tamarindo. Es el tamarindo. Le tienen nombre a cada uno porque saben que son los que más busca la gente y los primeros que se van, ¿verdad? Sí, cuando no hay mango, pues el tamarindo es el que está ahí sacando el pecho, ¿verdad? Mango está en primer lugar y tamarindo está en segundo. El que le sigue, sí. Pero, o sea, no hay día que no tiene que faltar ninguno de esos dos. Han habido ocasiones porque a veces, pues, no la vemos venir, como dicen, ¿verdad? Y en los fines de semana, pues, han habido fines de semana que se ponen de locos ahí en el local y se arrasa con todo el sorbete. Entonces, han habido ocasiones que sí, no hay ni mango o no hay tamarindo, pero gracias a Dios, pues, la gente pues siempre opta por otros sabores. Gracias a Dios que siempre no está uno, pero saben que van a encontrar otros que les pueden gustar y los que pueden hacerles cambiar su día, como le digo, por ese sabor tan delicioso. ¿Y usted ha pensado en algún momento implementar en ese momento otro producto o otro sabor de helado? Sí tenemos la idea, pero aún no se ha madurado de otros sabores, ¿verdad? Que hay por ahí que queremos implementar, innovar. Mezclas también que queremos sacar, no las quiero decir acá, pero porque quiero que sea sorpresa, sí, pero sí tenemos por ahí, ¿verdad? Unas par de lanzas ahí que queremos afilar bien para poder lanzar pues nuevos sabores, nuevas combinaciones, innovar también en el sorbete. Cabe mencionar también que desde que inició Ricositas
hasta la fecha de hoy se ha mejorado en lo que es la calidad del producto, en textura, concentración de fruta, el sabor. Entonces es lo que nosotros queremos mantener, una innovación constante, compitiendo siempre con calidad. Es muy interesante y no sé si nos puede comentar cuántos sabores tienen actualmente y cuáles serían para si las personas que están viendo este video y están interesadas por algún sabor puedan buscarlo. Sí, a veces se nos vuelve difícil poder tener un abanico amplio de sabores en el momento. Casi siempre los sabores varían según temporada, más ahora como está la situación económica respecto a la fruta, y no solo la fruta, vegetales y otros insumos de materia prima. Los costos se han disparado. Entonces han habido ocasiones en las que nos hemos restringido de hacer cierto sabor porque no le queremos perder la calidad. Entonces optamos quizás por otros sabores, ¿verdad? Que todavía pues se puede manejar sin alterar precios porque sabemos cómo está la economía del país y pues y darle siempre la calidad al cliente, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues nos hemos propuesto y es lo que nosotros le apostamos a la calidad, no a los precios. Entonces, dentro de los sabores que hemos hecho, por ejemplo, mango con chamoy, o sea, la mezcla de mango con chamoy, tamarindo, guanábana, melón, guineo, sandía, y mucho de jícama, de pepino, de piña, fresa con leche, chocolate, café, coco. Y quizás se me escapan ahí unos por ahí, pero sí, sí, gracias a Dios, pues hemos podido hacer ya varios sabores. Lo bueno es que, como se dice, a veces no se pueden tener todos los que ustedes tienen en sí para ofrecer, pero nunca faltan. Nunca faltan, correcto. Ahí están siempre. Dígame, ¿ha sido demasiado importante? Yo sé que sí, porque me comentaba cómo ha surgido la idea, su madre, su hermana y toda su familia para poder seguir con el emprendimiento actualmente. Sí, definitivamente a mi madre pues yo la veo como el pilar fundamental dentro del negocio, porque mi mamá tiene una cualidad, se la voy a contar acá. Mi mamá a veces es bien perfeccionista y yo hasta a veces he discutido con ella. Han habido ocasiones en las que algo falló en la mezcla, pero el sorbete no quedó como a ella le gusta y me ha hecho que lo bote. No, esto no es lo que yo hago. Esto no lo puedes vender y no, lo vamos a volver a hacer y esto lo vamos a hacer. Entonces, digo, o sea, viéndolo bien, o sea, está bien, digo, porque, o sea... No quiere que el sabor cambie y que la gente diga, uy, eso no es igual a lo que yo he probado. Es correcto, nos estamos preocupando por la calidad, no tanto por, vendámosles esto, no importa, no, es la calidad que nosotros cuidamos. Entonces mi mamá pues tiene esas cualidades que cuando va a hacer algo lo hace bien hecho. Sí, creo que hay muchas personas que tienen esa cualidad de ser tan perfeccionistas que si algo no sale tal cual nosotros lo pensamos, no estamos satisfechos, no estamos cómodos o preferimos empezar de cero nuevamente, aunque nos cueste, aunque nos tardemos, pero empezar de nuevo porque no es algo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Correcto, entonces sí, mi mamá ha sido es muy importante dentro del negocio, es la fundamental prácticamente, porque es la de la receta y ella es la clave, ¿verdad? Mi hermana pues ha sido importante, aprovechando el espacio. Elisa, te mando saludos. Te quiero mucho, hermana. Si usted le quiere decir algo más, puede hacerlo, claro. Aquí el espacio está para que usted pueda expresarse. No, pues sí, ha sido importante, pues ella fue en ese tiempo fue la mente maestra que inició esto. Quiero recordarle a todas las personas que si quieren promocionar su negocio en redes sociales con videos, fotografías, reels y demás contenido, pueden ponerse en contacto con Acajutla Pearl of the Pacific, más de 40,000 suscriptores en YouTube y más de 23,000 seguidores en Facebook para brindarle publicidad a su negocio. Como usted me comentaba, es muy importante tener el apoyo de la familia siempre. Sé que es algo fundamental para uno, más que todo para no desmotivarse, porque a veces llegan momentos en los que uno dice, no, ya no quiero, ya esto ya no me ayuda, ya no funciona y yo ya no quiero seguir aquí, ¿verdad? Sí, dentro del emprendedurismo, como usted lo mencionó, hay situaciones duras
yo le llamo hoy por hoy, ser emprendedor, pues es un deporte extremo. Porque sí, es un deporte extremo porque hay situaciones que uno tiene que afrontar. Entonces somos emprendedores, empresarios quizás, pero de alguna u otra forma tenemos que ver cómo resolvemos o cómo llevamos a flote el barco, y que muchas veces pues no pinta bien la cosa, ¿verdad? Pero los días malos pues no son para siempre. Los tiempos malos tienen que pasar y los días buenos siempre llegan. Entonces sí, es importante poderse rodear de personas que lo motiven a uno, que le brinden su apoyo. Y también pues quiero mencionar pues que dentro de todo el staff, el equipo de Ricosita, pues gracias a Dios, también las personas, nuestros colaboradores, yo le llamo colaboradores, que son las personas que trabajan con nosotros, también son pieza importante en esto. Y como le mencionaba, el trabajo en equipo es muy fundamental en este tipo de proyectos, porque sabe que si no puede uno, está otro que puede ayudarle a seguir adelante y poder mantener esto, ¿verdad? A flote. Sí, así es, correcto. Yo sé que como en todo negocio han habido muchos factores que ponen en peligro el negocio o el emprendimiento. ¿Cuáles han sido uno de ellos en su negocio? Sí, el primero definitivamente es la economía. ¿Cómo está la economía actualmente en el país? No está nada barato, hay unas cosas, insumos, materias primas. Prácticamente pues ese ha sido uno de los retos. A veces competencias, que la competencia pues siempre tiene que existir, y así es. Pero yo recuerdo que una vez me dieron un consejo y lo guardo en mi corazón. Me dijo: no te preocupes por la competencia, preocúpate por la incompetencia. Y me quedé, wow, o sea, de verdad tiene razón. La competencia siempre va a existir, y eso en cualquier negocio. Entonces, la economía, competencia, a veces retos, ¿verdad? Todo el proceso que hay que pasar para poder alcanzar esos sueños pequeños que tenemos dentro del negocio para poder llegar a donde nosotros nos hemos proyectado, quizás a veces pues son esos retos. Es bien, como se dice, bien cierta la frase que a usted le han dado, y gracias por compartirla con nosotros, porque sé que hay personas que se preocupan mucho por la competencia o dicen, no voy a hacer esto porque me puede ir mal, porque ya hay alguien que vende esto, porque hay alguien que vende lo otro. Pero Dios para todos da, sí, Dios nunca nos deja solos. Puede ser el mismo negocio o pueden tener cosas similares, pero ambas personas venden, ambos pueden seguir creciendo poco a poco. Sí, yo pienso que la competencia siempre va a estar, como ya lo dije. El problema es cuando nosotros nos mentalizamos y vemos alrededor y no nos estamos enfocando en nosotros, en nuestro negocio, para qué rumbo lleva o para dónde lo quiero llevar, a dónde yo me quiero estar proyectando de aquí a un año, qué es lo que quiero lograr con el negocio. Si ya lo tengo bien definido, lo que quiero con mi negocio, entonces yo creo que mejor prestemos más atención a lo nuestro. Poner un poquito más de nosotros en lo que, como usted dice, en lo que nosotros tenemos y que nosotros queremos alcanzar, a fijarnos en todo nuestro entorno, que a veces sí influye, pero hay momentos en los que no necesariamente, porque nosotros estamos dando todo y le estamos metiendo, o sea, para poder salir adelante. Así es, eso así es definitivamente. Y lo menciono porque es algo que veo muy recurrente acá en Acajutla, ¿verdad? Que hay muchos negocios repetidos, pero mi consejo es eso, que trabajar en una propuesta diferente y preocuparnos, ¿verdad?, en qué es lo que yo estoy haciendo, para que mi negocio en verdad sea diferente a los demás, cuál es la propuesta que yo estoy llevando a mis clientes. Entonces son cosas que quizás los emprendedores pasan por alto o no le prestan atención. Entonces se viven fijando en la competencia, ¿verdad? Hay que fijarnos un poco también en qué algo innovador que yo les puedo ofrecer a las personas. La famosa palabra frase, ¿cuál es la propuesta de valor? Exacto. ¿Y usted ha pensado en seguir expandiendo el negocio de Ricositas acá en Acajutla, en Sonsonate? Sí, definitivamente, pues
quizás pues actualmente somos un emprendimiento pues pequeño, pero con sueños muy grandes. Entonces sí es algo de lo que me he propuesto y es de algo de lo que queremos lograr, poder expandir el negocio, Sonsonate, San Salvador, Nahuizalco. Dios sabrá por dónde nos va a llevar y qué puerta va a abrir, pero ese es el rumbo pues que yo estoy tratando de trazar, que no está fácil, pero no es imposible. Esa iba a ser mi pregunta, si ya pensó de llevarlo al lugar donde usted estaba cuando empezó todo esto, si lo iba a llevar a San Salvador. A un inicio surgió la idea, antes de que yo me viniera para acá. Bueno, yo he sido de acá, lo que pasa es que me fui a vivir a San Salvador como 7 años por ahí. Entonces sí, nació la idea, pero se me cerraron las puertas. Eso pasó, se me cerraron las puertas y no se dio. Ya se había invertido mobiliario y cierto equipo para poderlo empezar a echar a andar. Pero se cerraron las puertas, así. Y Dios sabe por qué. Entonces, Dios aquí hoy me tiene. Quizás aquí es el punto de partida. Dios sabía que ese no era el momento porque lo estaba preparando para algo más. Sí, definitivamente así es. Sí, ¿hay alguna red social en Facebook, en Instagram o en algún lugar donde lo puedan contactar a usted para saber los sabores, dónde están ubicados, cómo pueden hacer para llegar hasta donde ustedes están para brindar este hermoso producto y tan delicioso? Sí, claro, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Ricositas SB, en Instagram como ricositas.sb, y ahí pueden consultar ustedes sabores disponibles, hacer sus pedidos también, y a nuestro WhatsApp, que es el 7486-7343. Ahí también pueden hacer los pedidos y preguntar, ¿verdad?, cuáles son los sabores del día, porque si no manejamos los mismos sabores en día, van variando según temporadas. Y pues nos pueden encontrar en la Plaza Santa Lucía, actualmente en Barrio Las Peñas. Y pues por el momento pues solamente ahí estamos atendiendo. Plaza Cultural por el momento pues lo tenemos cerrado. Estamos viendo qué podemos hacer ahí. ¿Y tienen servicio de domicilio para las personas de acá de Acajutla? Sí, claro que sí. Tenemos servicio a domicilio y lo tenemos totalmente gratis a partir de 2 Ricositas en adelante. Qué interesante. Yo creo que para todas las personas que están acá atrás de cámara es algo muy importante saber ese dato que pueden pedir y que no hay ningún problema en que se las traigan hasta acá. ¿Qué mensaje le daría Diego Montenegro a todos los jóvenes que quieren emprender? El mensaje es que no dejen de soñar. No dejen de soñar, luchen por lo que quieren, esfuércense, porque nada en la vida es gratis y es fácil. Nada en la vida. Entonces, si ustedes tienen ese sueño o se han proyectado con un negocio, primero pídanle a Dios dirección, que les dé esa sabiduría, y lo otro pues a echarle ganas. Agarrar lo bueno y desechar lo malo. Sé que para muchos jóvenes ese consejo ha de ser bastante importante, porque como le digo, a veces nosotros mismos nos desmotivamos a no hacer lo que nosotros queremos por miedo a que no nos dé o por miedo al fracaso. Sí, el fracaso, el miedo al fracaso pues siempre va a estar, porque nadie en la vida quiere fracasar, pero es un reto que tenemos que asumir. O sea, lo intento o fracaso, pero mejor intentarlo a que no intentarlo y saber si lo pude lograr o no. Eso es muy importante. Recordarles que si ustedes desean vender, alquilar o rentar alguna propiedad en El Salvador, Acajutla Real Estate Company cuenta con el mejor asesoramiento inmobiliario. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los 2 números que están apareciendo acá abajo y personalizar su asesoramiento con agentes 100% certificados. Para mí ha sido todo un gusto, la verdad, poder estar acá, poder saber un poco más de usted, de su negocio. Pero vamos a finalizar esto con una sección del programa que nosotros hemos llamado Lo Primero que Piensas. Okay. Yo le doy una serie de palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Como por ejemplo, ventas. El negocio. Así sucesivamente vamos a ir. Yo tengo acá una lista y se la vamos a ir diciendo así poco a poco. Y usted me dirá lo primerito que se le venga a la mente. Acajutla. Gente linda. Ricositas. El mejor sorbete artesanal. Familia. Mi pilar. Iglesia. Mi casa. Guitarra. Mi pasión.
Madre. Mi primer amor. Esposa. Familia. El Salvador. Mis raíces. Diego Montenegro. Gracias, ha sido un gusto, la verdad. Gracias por tomarnos en cuenta. Ha sido un placer, un gustazo pues poder estar compartiendo con ustedes acá. La verdad es que para mí, sé que para el canal ha sido, la verdad, un gusto poder estar acá con usted. Como le comentaba, poder saber un poco más de su negocio, de su vida, de lo que le gusta hacer y de la persona que viene detrás de quien ha empezado todo esto. Como le comentaba, creo que hay personas que no se imaginaban que su hermana era la que empezó, sí. Pero verlo usted ahora que ha seguido con eso, la verdad es que es muy bonito. Y ver el apoyo que entre familias se han dado, la verdad es que es muy importante y sé que es algo indispensable para poder continuar, ¿verdad? Sí, así es, definitivamente. No sé si usted quisiera mandarle saludos a alguien, si quisiera comentar algo hacia cámara o algo directamente hacia una persona especial en su vida. Bueno, mandarle saludos primeramente a mi hermana que está en Estados Unidos. Le mando un saludo, un gran abrazo. A veces quisiera que ella estuviera acá para que pudiera ver pues, todo lo que se ha logrado hoy por hoy con el negocio. Espero que algún día se pueda, ¿verdad? Mandarle saludos a mi esposa, a mi hija. Está pequeña, tiene 1 año y 4 meses, pero le mando saludos. Pero ella lo va a ver más adelante cuando ya esté más grandecito. Se le va a decir, mira, aquí te mandé saludos, le va a decir. Sí. Para nosotros ha sido un placer poder llevarles nuevamente este programa donde ustedes pueden conocer emprendedores, negocios y personas emblemáticas, como les comentaba, de acá de Acajutla y del país. No se olviden de comentar, darle like y compartir todo este contenido que nosotros con mucho amor llevamos para ustedes. Soy Pamela y les deseo un feliz día a todos.